Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Estamos en un momento único para el país, en una situación de alerta general donde la salud, de hecho, es la apuesta prioritaria ahora y a futuro. Pero esta situación de alerta pone en evidencia varias carencias a afrontar. Una de ellas tiene que ver con los temas ambientales, que son un poco los temas sobre los que nosotros conversamos. Y es que si no contamos con un ambiente fuerte y protegido, la salud también se puede resquebrajar. Así, por ejemplo, el acceso a alimentos de la mano de nuestros pequeños agricultores es un tema necesario. El aire limpio es importante, el respeto por la fauna es importante, pero también lo es la deforestación, el tráfico, y eso nos puede llevar a amenazas que pueden repercutir en problemas de salud futuros. Para conversar de estos temas, hoy día tenemos a Rocío Silva Santisteban, que es congresista del Frente Amplio. Hola, hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Buenos días. Y Daniel Olivares está ahora en la Comisión de Ambiente y Ecología y tiene que terminar ahí unas cositas más y se va a unir a nosotros en breve. Pero conversamos contigo, Rocío. La primera pregunta, la más básica, está un poco ahí planteada, es cómo vinculamos los temas ambientales al presente y cómo procuramos a través de estos temas un desarrollo sostenible para nuestro país a futuro. Bueno, es precisamente una de las preguntas que se están haciendo muchas personas, ¿no? En relación con qué, digamos, qué vínculo hay, de qué manera se puede vincular todo lo que ha sido el deterioro del medio ambiente y el deterioro, por supuesto, en ese sentido, de la vida de las personas, ¿no? Que estamos vinculadas definitivamente con nuestro medio ambiente. Y esto que está sucediéndonos en estos momentos, ¿no? Que parece verdaderamente una película de terror, Sí. ¿no? O sea, no, en verdad, bueno, yo también soy escritora y jamás me lo hubiera imaginado como un guión de una propuesta novelística o cuentística, ¿no? O sea, es algo que ha desbordado nuestra imaginación, ¿no? De hecho, claro, ya anteriormente había personas con mucha información, como Bill Gates y, bueno, otras personas que habían planteado que podía darse esta situación, incluso, bueno, en películas hollywoodenses como Contagio, ¿no? Ahora, lo otro que se pregunta también es, ¿está vinculado esto de alguna u otra manera con la sostenibilidad del planeta? Porque durante los últimos años, ustedes que están trabajando en el ámbito de medio ambiente y yo que trabajo más en tema de pueblos indígenas, estamos muy concernidos con todas las situaciones de la COP, con los acuerdos que no se acordaban, con Sí. las decisiones que finalmente se retrocedían. ¿Por qué? Porque se plantea, digamos, una propuesta de desarrollo que es verdaderamente ya insostenible, ¿no? O sea, es Ujú. inviable, totalmente insostenible en estos momentos. Entonces, bueno, yo no me atrevo a hacer los vínculos, pero sé que hay algunas personas como el mismo Noam Chomsky que están planteando estos vínculos entre una situación y la otra, y definitivamente tendríamos que repensar qué implica para nosotros el desarrollo, qué implica para nosotros la civilización. ¿A qué me refiero también? A que durante los últimos años los pueblos indígenas, los pueblos andinos, básicamente, los pueblos quechuas, aymaras, han estado proponiendo algo y se les ha estado escuchando poco. Y lo que han propuesto era su teoría y su planteamiento del buen vivir, que no implica otra cosa más que los seres humanos estemos en concordancia con nuestro medio ambiente y tengamos no una vida de consumo, sino una vida buena, en el sentido de una vida vivible, de una vida con tranquilidad, de una vida con derechos también, con acceso a la salud y acceso a la educación. Esta crisis del COVID-19 en nuestro país ha puesto en tela de juicio un tema fundamental, que es la salud de los peruanos. Durante los últimos años, el tema de salud se ha privatizado cada vez más y lamentablemente quienes tienen acceso
bueno, y yo misma, ¿no? Digamos que tengo acceso como profesora de la universidad a un sistema de salud público, porque yo estoy en salud, pero podía ir a la universidad y me podían apoyar, digamos, ¿no? Porque yo personalmente soy asmática. Entonces, fíjense, o sea, en mi condición personal, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ir a ser atendida en un espacio privado y a ser atendida en un espacio público, ¿no? Entonces, estamos viendo que el tema de la salud pública está verdaderamente colapsando, pero eso ya lo habíamos denunciado hace muchos años. Y no solamente de la salud pública del sí, sino de la salud de e-salud, que dicho sea de paso, aunque estemos en seguros privados, de todas maneras nos descuentan para e-salud. O sea, e-salud no es que funcione a partir de las arcas del Estado, sino funciona a partir de nuestros propios ingresos, ¿no? Entonces, toda esta situación es una situación tan compleja y tan difícil que además, desde la perspectiva de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Es aún mucho más delicada, ¿no? Por eso ahora entiendo que muchos de los pueblos amazónicos y andinos simplemente han cerrado sus puertas, han dicho, no queremos contagiarnos, que nadie entre y nadie salga, y se acabó, porque esa va a ser la manera de protegernos, ¿no? Porque si esta pandemia llega hasta esos espacios, pues verdaderamente va a ser una situación terrible en la medida en que no se tiene acceso a camas UCI ni tampoco respiradores mecánicos, ¿no? Entonces, es una situación compleja, difícil, que está vinculada con la pandemia, pero que, por supuesto, se asienta en todas las carencias anteriores. Y en ese sentido, el tema del medio ambiente no es solamente, como conversábamos previamente, la floresta, no es solamente la minería ilegal o legal, no es solamente la situación del ámbito digamos, de la tierra, de los territorios, sino quienes estamos dentro de la tierra y de los territorios, que somos los seres humanos. Y en ese sentido, pues tenemos que tener una posición, digamos, de respeto al medio ambiente y de respeto sobre todo a la armonía entre nosotros, los seres humanos, y el medio ambiente. Hay varios puntos ahí importantísimos, muy interesantes, y de hecho el Congreso actual tiene diversos retos, ¿no es cierto? Retos porque para comenzar son congresistas la mayoría nuevos, sin experiencia, y además se están enfrentando en una coyuntura que es nueva para todo el mundo. Pero además, si vemos la nómina de congresistas, vemos que no hay representantes de comunidades indígenas en este Congreso. Entonces, ahí hay una tarea extra, y es cómo les damos voz, cómo los escuchamos, cómo atendemos muchos de sus reclamos. Yo sé que tú has conversado con algunos miembros de algunas comunidades y con mujeres también de esas comunidades, y quiero que me digas qué es lo que te dicen, cómo están ellos y ellas afrontando estos momentos tan difíciles. No, bueno, mira, por ejemplo, justo antes de juramentar, estuve en Espinar y previamente tuve una reunión con las mujeres que pasaron por esterilizaciones forzadas de la zona de Cotabambas, Anta, Paruro, y bueno, la situación sin COVID todavía hay una situación verdaderamente lamentable, una situación en la que ellas estaban con problemas de salud ya, con problemas de salud. ¿Y por qué? Bueno, básicamente producto de este tema de esterilización forzada, pero también producto de toda una serie de carencias de la salud, porque, mira, en esas situaciones la gente va a la posta y lo que hacen es que te dan paracetamol para todo. O sea, de verdad. Entonces, ellas lo saben perfectamente, ellas saben ese tipo de carencias. Incluso, por ejemplo, estuve conversando también en esos días con Hilaria Supa, que ella es ex congresista y vive en Anta,
y ella misma me contó que ella había ido a la posta, ella como es congresista, por un problema renal, y le habían dado paracetamol también. Entonces es como, es fuerte lo que estoy comentando, porque ¿qué sucede además ahora bajo esta situación de COVID-19? ¿No? Por otro lado, tenemos a todas las mujeres afectadas por una serie de situaciones en la Amazonía que están vinculadas con los derrames de petróleo, ¿no? O sea, ahí hay múltiples situaciones, bueno, en Loreto, en la zona de Cuninico, en fin, los pueblos en general, por este tipo de afectaciones, las más golpeadas son las mujeres, porque fíjate, usualmente los varones trabajan para la empresa, ¿no? Trabajan para Pluspetrol, para diferentes empresas, entonces son los varones los que se trasladan, no están en la comunidad. Y cuando se produce una ruptura del oleoducto y se produce toda esta invasión de petróleo y que mata pues las cochas, etcétera, las que son inmediatamente, digamos, afectadas son las mujeres, porque ellas son las que de inmediato tienen que gestionar, uno, la creación, que es básica para seguir sobreviviendo, y en segundo lugar, la alimentación que no tienen. Entonces, por eso lo que sostienen es que se tiene que dar una remediación enfocada también con enfoque de género. O sea, que es, por ejemplo, cómo funciona el programa Juntos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, el programa Juntos, que es un programa para pobreza extrema en sectores rurales también, ¿a quién se les entrega? A las mujeres. O sea, se entrega 100 soles por familia y no se le entrega a los varones, se le entrega a las mujeres. ¿Por qué se le entrega a las mujeres? Porque hay la experiencia que los varones se la gastan, pues, ¿no? O sea, que recibían juntos y se llevan de frente a comprar su trago. Entonces, las mujeres tienen una mejor administración de esa cantidad de dinero, porque el programa Juntos también, no lo olvidemos, sobre todo en zonas rurales quechuas y en zonas rurales aymaras, está directamente vinculado con una fiscalización, o sea, no fiscalización, pero un monitoreo de que las madres lleven a los hijos a la posta, lleven a los hijos al colegio, estén inscritos, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una serie de situaciones que son complejas previas al COVID, previas. Entonces, ahora, bajo el paraguas del COVID, todavía es mucho más difícil, ¿no? De hecho, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a partir de su Comisión de Pueblos Indígenas, ya están publicando un pronunciamiento con una serie de medidas urgentes que la ministra de Cultura debería de tomar en consideración, y bueno, sobre todo el Premier, ¿no? Para proteger a los pueblos indígenas en estos ámbitos en los que se encuentran, además vinculados con la protección del medio ambiente, la biodiversidad, ¿no? Y otro tema fundamental también es el tema de la agricultura familiar. O sea, realmente nosotros aquí en Lima dependemos muchísimo de la agricultura familiar para poder alimentarnos, ¿no? Entonces, otro asunto fundamental que tiene que estar vinculado con la problemática medioambiental es la soberanía alimentaria. Y en ese sentido, en estos momentos, entiendo que el Poder Ejecutivo ha dado un bono a los agricultores, sobre todo a los agricultores que están de agricultura familiar, pero digamos hay que tener en consideración que el tema de la agricultura también puede ser perjudicial para el medio ambiente. Entonces, ahí hay que, digamos, monitorear bien ese tipo de protección para que las siembras, las cosechas, etcétera, sean en la medida en que puedan también proteger lo medioambiental, ¿no? Bueno, o sea, que sean los agricultores. Es bien difícil. Rocío, sí, Daniel Olivares también quiere unirse a la conversación, así que vamos a hacer una pequeña pausa para ajustar un poco este sistema. Por favor, no te vayas, no se vayan ustedes tampoco, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en vivo a través de Actualidad Ambiental. Estamos ahora con Daniel Olivares, a quien agradecemos mucho porque
hasta hace un ratito, unos minutos, ha estado en la Comisión de Ambiente y Ecología, donde es miembro, y él va a conversar con nosotros y con Rocío sobre estos temas. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jimmy. Encantado de juntarme con ustedes. Me comentabas que se estaban discutiendo algunos temas en la Comisión de Ambiente. ¿Puedes decirme qué cosas es lo que estaban conversando? O sea, lo que ha pasado es que el presidente de la comisión ha sido bien activo, digamos, en trabajar rápidamente, ¿no? Ha entendido la emergencia que tenemos y que no se puede avanzar como con a pavo de tortuga. Entonces, ha mandado antes, nos ha llamado, bueno, en mi caso me ha llamado, le ha dado algunas recomendaciones, igual mis colegas que también han dado recomendaciones. Entonces, ahorita en la comisión lo que estamos viendo es ya efectivamente en nuestra primera reunión, ya estamos entrando al plan de trabajo. Ya estaba muy bien porque es una comisión chica, pero importante, y ya todos los colegas han podido dar sus opiniones, y yo creo que vamos a cerrar un plan de una vez para empezar a trabajar, que está muy bien, ¿no? Y básicamente enfocándose en pueblos, ¿no? Los pueblos indígenas y cómo están enfrentando, qué herramientas está dando la pandemia, el ruido, en fin, hay todo ese rubro sobre pueblos afroperuanos, amazónicos, y el otro lado, que es la parte más ecología, medio ambiente, residuos, en fin, una comisión que abarca distintos ejes. Sí. Quiero hacerte una pregunta extra y que ahorita está llegando de redes. De hecho, ¿cuál es la agenda puntual del Frente Amplio frente a estos temas, la ligación de temas ambientales y salud en esta coyuntura? A ver, bueno, nosotros como Frente Amplio somos un partido que nos consideramos de izquierda y nos consideramos de izquierda verde, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tema del medio ambiente y el tema, digamos, de los conflictos ecoterritoriales estaban en el origen del Frente Amplio, y bueno, yo personalmente también estoy muy concernida con esos temas desde hace muchos años, desde la perspectiva de los derechos humanos. En ese sentido, bueno, nosotros ya teníamos antes una propuesta. Personalmente a mí me interesaba una ley que a mí me parece que es sumamente importante, que es la Ley General de Ordenamiento Territorial, que ya está presentada en el Congreso, que ya está en discusión, y que lo que debería hacerse es simplemente recoordinar para retomar esta propuesta y volverla a, bueno, lo que se necesite, y de ahí pues que pase al pleno, a la discusión. ¿Por qué es tan importante la ley de ordenamiento territorial? No solamente para el ámbito rural, porque va a poder, digamos, un segundo. Sí, dale. También está a favor de la ley, parece. Disculpen, que me encerré, pero igual se metió por la ventana la gata. Ya, disculpen. Ya, no, bueno, dale, no hay problema. ¿Por qué es importante? Es importante para el ámbito rural porque va a poder coordinar y decir, a ver, esto es una cabecera de cuenca, y en cabecera de cuenca deben de haber este tipo de actividades productivas y no deberían de haber este otro tipo de actividades productivas, por ejemplo. Y también, bueno, este es un bosque, o es el umbral del bosque, y ya eso está prohibido, pero que en una ley lo vuelvan a repetir y se reorganice el territorio para actividades productivas y otro tipo de actividades, eso es fundamental. Y también en el ámbito urbano. ¿Por qué? Porque en el ámbito urbano la ley de ordenamiento territorial permite evitar el tráfico de tierras, que es lo que hemos visto que ha estado sucediendo antes de que comience la situación del COVID en las lomas de Lima, ¿no? En las lomas de Caraballo, en las diferentes lomas de Lima, hay todo un proyecto de un grupo de jóvenes que están defendiendo las lomas de Lima, y lamentablemente las personas entran a las lomas, dividen, inmediatamente hay tráfico de terrenos, porque las lomas, como ustedes saben, son estacionales. Entonces en momentos en que no está en todo su verdor, está
parece, digamos, un terreneriazo, pero no lo es, ¿no? Entonces, hay toda una serie de situaciones que verdaderamente requieren una ley general de ordenamiento territorial. Y creo que en eso Daniel está más o menos de acuerdo conmigo. Ahora, obviamente hay sectores muy poderosos que no quieren la ley de ordenamiento territorial. Y bueno, entonces, en ese sentido, nosotros, personalmente, yo considero que cada vez que se proponga una ley y se plantee el debate de una ley, tiene que ser con un movimiento social detrás. Y el movimiento social Tiene que ser un debate amplio, sí. O sea, bueno, digamos, eso para hablar de una sola propuesta, ¿no? Y en esos momentos, un tema que nos interesa muchísimo es el tema de la salud ambiental con enfoque intercultural y de pueblos indígenas. Porque es en estos momentos, bajo este paraguas de COVID, que vamos a percibir que los sectores ultra vulnerables en temas de salud son los sectores de pueblos indígenas, que están, además, ¿quiénes son esos pueblos indígenas? Los pueblos que cuidan los bosques, ¿no? Me estaban comentando que en Cajamarca, Mirta Villanueva de Grufides me estaba diciendo que ahora más que nunca está entrando la minería ilegal. ¿Por qué? Porque los vigilantes, los cuidadores, los ronderos están enclaustrados en estos momentos. Entonces, los mineros ilegales están avanzando porque no hay quien los detenga, ¿no? O sea, tenemos a toda una serie de líderes ambientales y organizaciones indígenas que defienden sus bosques y defienden sus territorios. Y en estos momentos en que tienen que estar completamente en cuarentena, pues precisamente esos sectores de minería ilegal y minería informal están avanzando muchísimo, ¿no? Eso hay que tenerlo en consideración. Bien, muchas gracias, Rocío. Daniel, la misma pregunta te traslado porque es las preguntas que están surgiendo ahorita en redes. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Morado frente a esta coyuntura y para tratar de ligar los temas de salud con los ambientales? A ver, lo primero es que la agenda, cualquier agenda que cualquier partido ha tenido o propuestas que han tenido antes de la pandemia han cambiado, han tenido que adaptar al momento, ¿no? En el caso del Partido Morado que me invitó para ser parte de sus candidatos, se levanta la bandera del republicanismo, que es igualdad, ciudadanos con igualdad de derechos, básicamente, ¿no? Entonces, el respeto por el medio ambiente es central, digamos, ¿no? Porque es uno de los... Ahora, a partir de la pandemia, se han de modificar los enfoques. Y, por ejemplo, en el contexto, ¿qué cosas ya hemos empezado a trabajar para ir a lo concreto? Por ejemplo, el manejo de residuos, ¿no? El manejo de residuos vinculados a la medicina, los residuos biomédicos, que son tan peligrosos y que están tan fuera de foco. No se sabe bien cuáles son los protocolos, no hay reglas obligatorias en reglamentos para poder deshacerse, por ejemplo, de residuos peligrosos biomédicos que pueden trasladar incluso la enfermedad hasta en bolsas en bolsa verde, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay un plan, ya hay acción de fiscalización que ya hemos empezado a hacer. Eso nos lleva al tema más de fondo que se viene en ese mismo sentido, que es el sistema de manejo de residuos que tenemos en nuestro país. Tenemos un sistema totalmente desigual que no respeta la economía circular como un principio básico de que los bienes no terminan cuando son utilizados, sino que tienen todo un ciclo de vida que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, entonces nosotros ahí estamos trabajando un proyecto de ley en ese sentido para reformular el sistema de manejo de residuos en nuestro país. Y lo queremos empezar haciéndolo por Lima, que es una de las ciudades con mayor desigualdad en recojo de residuos. Tenemos lugares donde se recoge todos los días, donde no se recoge, lugares donde se recicla, lugares donde no, municipios que no tienen ningún incentivo para poder hacer estas cosas. Tenemos más de 80%, creo que lo tengo que anotar, más de 80% de municipales que acumulan basura en lugares no autorizados, más de 70% de municipios que tienen rutas de recojo, tenemos paderos ilegales en todos lados, no tenemos un sistema de rellenos sanitarios. Entonces, hay una temática fuerte que estamos viendo. Tenemos que ver también qué es lo que está pasando con el RIMAC, con nuestro río RIMAC, y es una agenda tan
postergada por años, ¿no? Y como congresista por Lima, es una de las apuestas que espero también poder llevar adelante ahora que terminemos la pelea de manejo de residuos. Estoy de acuerdo con Rocío en el ordenamiento, en la importancia de levantar esta ley de ordenamiento territorial y esta discusión. Una ley, yo creo que hay que agarrar la ley y hay que empezar una discusión nacional sobre qué es lo que vamos a hacer con nuestro territorio, en qué lugares vamos a hacer qué cosa, y a partir de eso, qué es lo que necesita o qué herramientas necesitan las personas que viven en esos lugares o las personas que van a ejecutar alguna de estas actividades económicas para poder hacer bien y hacerlas de manera respetuosa con el medio ambiente. Y una última cosa, justo la pedí en mi reunión anterior de pueblos y medio ambiente, fue pidamos que mandemos una comunicación a la Comisión de Relaciones Exteriores que pongan prioridad en dar un dictamen positivo a la ratificación del Acuerdo de Escazú y que se pueda pasar a pleno de una vez y se pueda ratificar como Estado, ¿no? Es muy importante que esta herramienta de una vez ya la ratifiquemos porque va a informar, no solo información y transparentar la información, sino herramientas concretas y especialmente defender a quienes ya están defendiendo hoy el medio ambiente y que están totalmente desprotegidos y que en esta pandemia están más desprotegidos aún, ¿no? Sí. Eso más o menos como algunas de los puntos que estamos tratando en estas semanas. Entonces, ¿se podría decir que el Partido Morado está a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú? Sí, totalmente. Ya hemos firmado incluso un compromiso previo a la elección. Lo firmó Alberto de la UNDE, que ha estado muy en este tema. Lo firmé yo también. Lo han firmado otros. Sí, en fin, el partido está comprometido. Y el Frente Amplio me imagino que también. No, nosotros estamos totalmente de acuerdo, por supuesto, con tratar de que lo más rápido posible se pueda firmar el Acuerdo de Escazú, y no solamente por el tema que es sumamente importante, sino también por el tema de los defensores del medio ambiente, porque el acuerdo tiene todo digamos, una parte normativa que defiende a los defensores, y eso es muy importante porque, bueno, en nuestro país nomás, incluso durante este momento de pandemia ha habido el asesinato de un indígena defensor del tema de forestal en medio de la pandemia, ¿no? Y en una extraña en que yo entiendo que en estos momentos hay varias instituciones que se están pronunciando. De repente nosotros como Comisión de Pueblos podemos pronunciarnos en torno a este asesinato. Y bueno, porque además también, junto con el tema del Acuerdo de Escazú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ya desarrollado toda una serie de protocolos, normativas, en fin, propuestas para que el Estado peruano asuma la defensa de los defensores del medio ambiente. Que en el caso de Lima en concreto, que nosotros somos congresistas por Lima, hay, por ejemplo, un grupo de mujeres muy interesante que defiende las lomas, ¿no? Que defiende las diferentes lomas de Lima. Y ellas están ahí vigilando. En estos momentos, bueno, claro, todos estamos en cuarentenados, digamos, pero muchas de estas señoras que son vigilantes de las lomas y que lo hacen por su propia voluntad, de una manera absolutamente generosa y gratuita, han sido amenazadas por los traficantes de terrenos. Entonces, ojo, protejamos a esas mujeres, o sea, son mujeres populares de zonas de Caraballo, en fin, que han salido a proteger sus lomas porque quieren a sus lomas y están amenazadas, permanentemente amenazadas de muerte por los traficantes de terrenos, que son delincuentes de mucho cuidado, ¿no? Sí. Daniel, regreso a ti porque hay un tema que es muy importante en esta coyuntura. Incluso la delincuencia no para y muchos delincuentes enfocados en temas ambientales, como por ejemplo la minería ilegal, siguen avanzando y sigue habiendo una presencia en Madre de Dios y en otras regiones como Loreto. ¿Cómo afrontar este problema desde tu punto de vista o desde el punto de vista del Partido Morado? A ver, el Congreso definitivamente tiene un rol fiscalizador importante acá, pero hay un problema de origen, que por el diseño del Parlamento, por el diseño de la... Perdón, yo también tengo un tema gatuno. Sí. Yo también estaba dando vueltas como un... Pero sí, dale. Y tengo tres. Bueno, debido al diseño del Parlamento, hay pocos representantes de las regiones donde está el foco del problema, ¿no? Entonces,
lo que tenemos que hacer más bien es ver cómo llenamos ese vacío, ¿no? Prestar atención, eso no puede significar que dejemos de prestar atención a esos problemas. Para eso, yo he encontrado, gracias a mi equipo y investigando ahí en los fondos del Congreso, una oficina que creo que puede ser muy útil para este momento, que es la Oficina de Enlace con la Ciudadanía. Es una oficina que tiene 14 personas contratadas, que tiene información muy buena, o tiene la capacidad de generar información muy buena, y que básicamente de ser el enlace con las regiones. Yo lo propuse incluso en otra de las comisiones que participo, en la comisión del COVID-19, para que lo utilicemos para generar información y que sean los brazos, los oídos y los brazos de esta comisión para poder trabajar articuladamente con regiones. Creo que lo mismo podríamos hacer acá. Es un recurso que existe, que tenemos a disposición y con quien podríamos trabajar alertas tempranas para ver cómo se puede responder rápidamente, porque nosotros lo que tenemos que es encontrar la información, ver qué es lo verdadero, un poco más la pista y avisar a las autoridades responsables para que puedan ejecutar, ¿no? Porque el Congreso no es el que va y los persigue y que los vota, sino tenemos que nosotros tener más bien el rol ejecutivo. Entonces creo que esa podría ser una primera que podríamos tener. Sí, bueno, y ayudar en la fiscalización, que de hecho es otro aporte importante del Congreso, ¿no? Yo tengo acá una pregunta para Rocío y es, ¿cómo se piensa reforzar las políticas ambientales sabiendo que acabada la cuarentena, la reactivación económica del país puede ser una prioridad? Entonces, cuando viene la reactivación económica, a veces también se dejan de lado algunos otros temas como los ambientales o incluso la salud. Ha pasado antes y me imagino que no va a pasar tanto ahora, pero igual, Rocío, ¿cómo afrontamos eso? Bueno, sí, en efecto, ¿no? O sea, no solamente, fíjense, el tema de la flexibilización ambiental es algo que están reclamando muchas instituciones gremiales de empresas. Bueno, me refiero directamente a la CONFIEP y otras instituciones, porque ya antes estaban sosteniendo de que había muchos, lo que algunos economistas han inventado llamándole la tramitología, ¿no? Que en realidad es una falacia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es sumamente importante que ahora ustedes, las personas que están en este Zoom, todos estemos lo más vigilantes posibles. Porque si el 31 de diciembre del año pasado se dio estas políticas digamos, de inversión en nuestro país, donde ya en algunos de sus artículos planteaban una flexibilización ambiental, pues que no me quede la menor duda que van a haber algunos decretos de urgencia que van a salir diciendo se suspende tal cuestión de la OEFA, se suspende tal asunto del Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que hay que incidir mucho en la ministra. Creo que la ministra de Medio Ambiente, bueno, supongo que todos tenemos nuestras perspectivas, pero a mí me parece que es una persona sensible y crítica y se le puede plantear temas directamente, es una persona muy frontal. En ese sentido, creo yo que tanto para el tema laboral como para el tema medioambiental no podemos bajar la guardia, porque si permitimos que se flexibilice demasiado las normativas que van a, digamos, permitir una serie de prácticas que pueden ser antiambientales de parte de las empresas, y no me refiero solamente a las empresas mineras, que es lo que, digamos, el punto focal, sino también, por ejemplo, a las empresas agroindustriales, ¿no? Y a las empresas que están funcionando también en el ámbito de nuestra Amazonía, ¿no? Sé que tengo una denuncia también de un dirigente de la zona de Nauta, de que ya comenzaron las dragas de nuevo en los ríos amazónicos, porque no hay precisamente la vigilancia. Entonces, necesitamos en este momento estar más vigilantes que nunca y para saber y para entender y para plantear de que no se puede flexibilizar el tema medioambiental, porque precisamente es lo que nos va a perjudicar en el futuro. O sea, si hacemos eso en este momento, vamos a ser muy perjudicados en el futuro. Pero las presiones van a ser muy fuertes y muy poderosas. Y por eso creo que la ciudadanía se tiene que organizar
Y bueno, y ustedes como SPDA, en fin, los expertos también orientar a nosotros los congresistas, a la ciudadanía, para poder tener una ruta y un camino para evitar que se flexibilice en exceso este tema. Una pregunta para Daniel. ¿Qué opinas sobre la propuesta para crear un solo ente que se encargue de la gestión de residuos a nivel nacional y que esto ya no se haga por medio de los distritos? Es uno de los caminos que agradezco mucho la pregunta, porque he estado pensando en eso las últimas semanas y chambeando mucho en eso. En realidad, es una de las rutas que pensamos, ¿ya? Pero después de ver las partes legales, en fin, es toda una maraña, lo que hemos visto es que no es lo más recomendable. Que lo más recomendable tampoco es la situación actual, que es, ¿no? Lo más recomendable es que esto acá lo asuma la entidad provincial. Lima, como ciudad, debería funcionar como una ciudad cada vez más. Lo que pasa hoy es que tenemos un alcalde de Lima que trabaja para Cercado de Lima y tenemos 43, 42 señores y señoras feudales, ¿no? Que cada uno marca. Entonces, en la avenida se dice lo que hace Muñoz, pero en la callecita del costado se dice lo que hace el alcalde de San Luis, y así pasa en toda la ciudad. Entonces, en residuos lo que estamos nosotros proponiendo, y ese es un proyecto de ley que ya tenemos casi listo y con el que ya estamos empezando a hacer trabajo político con los responsables, con las personas vinculadas al manejo de residuos, es que sea la provincial, sea la Municipalidad de Lima quien asuma la conducción de la política integral de manejo de residuos de la ciudad, para que si se barre de una manera en San Isidro, se barra de la misma manera en Villa María del Triunfo. Si se barre mal en los dos, se barrerá mal en los dos, pero no puede suceder de que hoy día tengamos distritos que recogen todos sus residuos y llegan incluso hasta el reciclaje, y que las llevan a un relleno sanitario formal, y tengamos distritos donde no sabemos cuándo se recoge, donde no sabemos dónde se lleva la basura, y no sabemos básicamente quién está haciendo negocio con esto, ¿no? No sabemos cómo trabajan los recicladores, y no hay trabajo formal, en fin. Entonces, nuestra propuesta va a ser que Lima dirija y que MINAM supervise. Nosotros tenemos un MINAM supervisor, pero que tiene una chamba maratónica, porque tiene que estar coordinando con cada una de las personalidades de nuestra ciudad, y cada uno de los alcaldes y alcaldesas que tenemos, y cada uno con sus ideas. Entonces ahora es momento de simplificar, como decía Rocío, ahora que viene un momento nuevo, de retorno, ¿no? Y tener mucho cuidado con estas ganas de recuperar el tiempo perdido, que son ganas válidas, ojo, de muchos empresarios. Incluso a mí se me han acercado varios microempresarios, porque estoy trabajando en tema de microempresa también, diciéndome, oye, me relajarán las leyes ambientales, porque necesito volver no sé, volver a mi ritmo y no sé qué. Entonces van a haber un montón de presiones de un origen válido, digamos, pero que se van a necesitar bastante aguante, ¿no? Como decía bien Rocío, porque va a haber mucha presión ahora que tenemos el momento de plantear este plan B, ¿no? Del mundo, ¿no? Después de cuando empiece el retorno. Sí, eso. Y de hecho hay que pensar también que la regulación ambiental no es una traba, es una forma de llevar bien las cosas, ¿no? Hay que tomarlo también desde ese punto de vista. Hay una última pregunta. Hay un rol de docencia, hay un rol de docencia también en la política. No solamente es hacer leyes, no solamente es fiscalizar, sino en el rol de representación. Creo que también hay un rol importante de la política de hacer docencia, y no solamente decir cosas que ya se saben y que generan aplauso rápido, ¿no? Sino también comprarse algunas cosas más complicadas de explicar, pero que son importantes, y que por el momento de ventana de oportunidad que tenemos ahorita como congresistas lo tenemos que aprovechar, ¿no? Como me decía un colega, cuando tienes capital político tienes que usarlo, si no, ¿para qué lo tienes? Claro, claro. Una última pregunta que es para ambos, en realidad. Acá tenemos varias preguntas y da como para varios programas, pero vamos a tratar de acortar. Es un grupo de personas que está preocupado por los niños contaminados con plomo de Cerro de Pasco, y cómo están ellos ahora en este estado de vulneración con la pandemia. Y ¿qué puede hacer el Congreso ante el reclamo de estas personas y estos niños contaminados con plomo en Cerro de Pasco? Bueno, mira, Jimmy, nosotros ya hemos hecho varias cosas, ¿no? En primer lugar, el congresista Wilber Rosas en el congreso anterior,
planteó una propuesta de ley sobre el tema de todas las personas afectadas por contaminación de metales pesados. Porque el tema de los niños de Cerro de Pasco es un tema que es mucho más amplio, porque también, digamos, no es solo Cerro de Pasco, también es La Oroya, y también es Espinar, y también son otros espacios donde las personas están absolutamente contaminadas, ¿no? Por ejemplo, en concreto, o sea, tú vas a Espinar, abres el caño y ahí estás tomando metales pesados. Eso ya lo ha declarado el Sensopas, ha sido público, esa resolución del Sensopas estuvo escondida durante un año hasta que finalmente por un tema de habeas data se hizo pública y ya sabemos que eso está funcionando así de esa manera. Entonces, bueno, más allá de ese tema, lo que se tiene que hacer en estos momentos bajo este paraguas del COVID es precisamente pedir al Ministerio de Salud y al Ministerio de Medio Ambiente que, digamos, puedan apoyar ya definitivamente, ¿no? Yo sé que el grupo de padres de familia y niños que vinieron a Lima, que se encadenaron, etcétera, pedían algo específico, que sus hijos viajen a Argentina, porque en Argentina hay una propuesta para poder salvarles la vida, digamos, sobre todo a las personas, a los niños que tenían leucemia. Ahora, no todos los niños están en la misma condición y no todos los niños van a poder viajar, pero lo que yo entiendo es que el Ministerio de Salud ya había tomado una determinación y sin embargo los padres querían que se dé, digamos, una situación mucho más efectiva, ¿no? En estos momentos, todas esas personas que están, incluso en este momento aquí en Lima, tienen que ser protegidas de inmediato, ¿no? Y más bien, y claro, no se puede decir, que los regresen a su tierra, porque es precisamente en Cerro de Pasco, en La Oroya, en todos estos lugares, donde van a seguir continuamente contaminándose, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, muy difícil. Yo sé que hay en estos momentos una plataforma de personas afectadas por metales pesados. Es una plataforma inmensa y además que está conectada con varias instituciones. Lamentablemente, los niños que estaban ahí en la puerta del Ministerio de Salud son padres que sus padres, digamos, han tenido ciertas tensiones con la gente de la plataforma y están actuando por otro lado, ¿no? Pero sin embargo, ya sea a los de la plataforma que están organizados o ya sea a los otros, hay que apoyarlos definitivamente con por lo menos vivienda, alimentación aquí en Lima. Y bueno, lamentablemente eso está bien difícil. Bien. Bueno, gracias a ambos por el tiempo y por poder haber... no sé si alguien... ¿Quieres agregar? Sí, Daniel. Sí, solo una cosa, Jimmy, sobre lo que ha dicho, me parece importante. O sea, el gobierno efectivamente no son los únicos niños que tienen este problema, no son las únicas personas que están pasando por esto, son muchos, pero el gobierno ya hizo un acuerdo con 34 niños. Hay que hacer seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos, porque ya sabemos lo que pasa, acuerdos que firma normalmente el Estado peruano. Tenemos más de 1.500 acuerdos en mesas por país que no se cumplen, ¿no? Eso uno, y lo segundo es que creo que hay que aprovechar tiene un montón de problemas esta crisis, pero hay que aprovecharlo como una oportunidad también y creo que hay que trepar este tema también a esta reforma del sistema, de los sistemas de salud que tenemos a nivel nacional también. No puede ser que no nos enteremos de cosas que nos enteremos de cosas que pasan como estas porque los padres tienen que encadenarse a un ministerio. Deberíamos tener ya nuestro sistema debería recoger mucho antes las cosas que van sucediendo por lados y no simplemente que estén atomizadas, ¿no? Entonces hay que subirnos también en la reforma de salud, que viene de todas maneras, para tratar también temas de contaminación. Perfecto. Jimmy, solo quería una pequeña cosita y, bueno, es que ya tengo la información. Quería comentar que el líder asesinado fue el señor Arbildo Meléndez. Él es un líder indígena cacataibo, jefe de la comunidad nativa de Unipacuyacu. Y bueno, él ha sido asesinado por, se dice, personas vinculadas con el narcotráfico, personas vinculadas con la tala ilegal. Y bueno, lamentablemente el Estado peruano falló en la obligación de proteger la vida del señor Arbildo Meléndez.
y además también de proteger el territorio, ¿no? Y bueno, para que esto no suceda, pues tenemos que firmar el acuerdo de Escazú, definitivamente. Sí, cuando hablamos de defensores ambientales, hablamos de esos casos, en realidad, ¿no? Sí. Una última pregunta para ambos, ya esta sí es la última. Hay muchos temas, hemos hablado de diversos temas y propuestas. ¿Les va a alcanzar el tiempo para poder impulsar todo esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, tenemos que hacer un calendario y temas urgentes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, mira, a mí me interesa mucho, bueno, yo creo que a diferencia de otros congresistas que están trabajando en este Congreso, Daniel, en fin, yo y otro grupo de personas, somos personas más bien de la sociedad civil que de pronto nos hemos lanzado a este tema. No somos políticos de carrera, o sea, a mí no me interesa ser alcalde de Lima ni nada por el estilo. Entonces, lo que sí me parece es que debemos de tener un foco, ¿no? Y en segundo lugar, calendarizar las acciones, porque en un año y 2 meses que tenemos de trabajo va a ser muy difícil, sobre todo con este ámbito del tema, digamos, del COVID. Por otro lado, hay un tema fundamental que lo digo, lo repito y lo repetiré a todos, a los congresistas políticos, a los no políticos, a los ciudadanos, a los activistas. Tenemos que dignificar el Congreso, porque la gente odia el Congreso y detesta a los congresistas y piensa que los congresistas somos unos inútiles y que estamos en vano y que solamente debería de haber un poder ejecutivo. Y en realidad el Congreso es fundamental para el equilibrio de poderes y así funciona la democracia. De otra manera no sería una democracia. Eso. Daniel, gracias. A ver, yo estaba de acuerdo, yo firmaría lo que dijo Rocío, pero antes de la pandemia, ¿ya? Yo también creía que teníamos que calendarizar las cosas y teníamos que enfocarnos y tal, pero creo que ahora con lo que ha sucedido no veo calendarizado, no veo la posibilidad de calendarizar nada, porque no creo que sepamos qué es lo que va a pasar 3 meses. Más bien que nuestro rol que el foco del que habla Rocío va a ser justamente cómo vamos a ayudarnos desde el Congreso en los distintos rubros a construir este plan B que necesitamos como país. Vamos a tener que reformular un montón de cosas, la forma como estamos trabajando, la forma como se manejan los sistemas de salud, que ya no se puede obviar, en fin, los temas medioambientales. Entonces, nuestra chamba creo que va a estar en cómo tratamos de llevar y cómo tratamos de recoger lo que la ciudadanía está reclamando y cómo nosotros somos como unos catalizadores de esas frustraciones y las llevamos a propuestas concretas, representación concreta. Ahí tenemos un enemigo grande que es propuestas populistas. Las propuestas populistas que van a abundar, yo soy pesimista en ese sentido, van a abundar en este año y medio que queda, porque van a estar muy de moda, van a ser muy sencillas de vender. Entonces ahí creo que el rol de nosotros como congresistas también va a ser cómo aguantamos esta ola de medidas para el aplauso que al final nos van a hacer daño a todos como país, ¿no? Entonces, perdón. Creo que tenemos una... Sí. Parece que se está duplicando un audio, no sé cómo. Ah, soy yo el que estoy escuchando. Sí, sí. ¿De quién está hablando? Sí. Pero bueno, ya, ok. Entonces, creo que nuestro rol va a ser bien importante en eso, en ver cómo aguantamos, cómo hacemos este aguante a medidas que no funcionan y cómo más bien somos un buen canal de conducción para este planteamiento de plan B que va a venir desde todos lados, ¿no? Rocío seguramente le está pasando lo mismo que a mí, que nos están escribiendo gente de cultura que quiere, gente que todo el mundo está pensando, gente de turismo, los microempresarios, los del calzado en Trujillo, todo el mundo está pensando cómo hacer su nuevo plan de vida, cómo va a ser factible hacer hacer crecer su economía, pero cómo vamos a cruzar eso con el respeto al medio ambiente, con el respeto a los derechos laborales, en fin, es un nuevo mundo
no creo que sea que esté generando. Entonces creo que nuestro rol va a ser, más bien va a estar enfocado directamente a eso, a cómo vinculamos cada una de las iniciativas que teníamos, mi foco era ciudad, por ejemplo, es cómo vinculamos nuestras iniciativas a la nueva situación. Y es un reto grandazo, no solo en el Congreso, sino en todos lados, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias a ambos por su tiempo y por esta conversación. Estaremos conversando en alguna otra oportunidad, y a todos los que nos han seguido también, muchas gracias. Compartan este video, va a estar disponible desde ya en redes. Compártanlo, discutan. Esto es algo que podemos afrontar todos juntos. Y hasta luego, hasta el próximo jueves. Que estén bien.